Muy buenos días, el tema de hoy es constantes. Ayer mirábamos el tema inestables, hoy quiero que miremos el tema constantes. Vamos a leer 1 Corintios 15, 57 al 58. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Constantes. Como les decía inicialmente, ayer hablamos del tema inestables, los inconstantes, los inseguros, los que son de doble ánimo, prácticamente como las ondas del mar, que van y vienen. Pero hoy son los constantes, los firmes, los determinados, los con visión, con proyección, con un enfoque muy concreto y directo en el Señor. Y eso lo podemos encontrar en Pablo. Mire que encontramos la historia de Pablo. Pablo era un hombre en el cual era muy seguro. Cuando él perseguía a los cristianos, los buscaba algunos para encarcelarlos, otros para matarlos. Pero como encontramos a un Pablo que el Señor lo llama para que le sirva a él, a Jesucristo, precisamente a quien él perseguía, a Jesús, a sus discípulos para matarlos, otros para encarcelarlos. Pero como encontramos en el libro de Hechos capítulo 9 la conversión de Saulo a Pablo de Tarso. Se le aparece al Señor en el camino y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice: ¿quién eres, Señor? Y le dice el Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y como Saulo entra en esa convicción, dice la palabra que quedó, después de que tuvo ese encuentro con el Señor, que 3 días ciego. Pero como el Señor manda al profeta Ananías que imponga las manos sobre él para que caigan las escamas de sus ojos y que pueda tener el entendimiento. Pero como encontramos a un Saulo de Tarso, a un Pablo de Tarso, un hombre constante, firme, determinado, un hombre con visión y proyección ya en Cristo Jesús. Ya no perseguía a los cristianos, al contrario, ahora estaba a favor de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiero que usted me entienda. Cuando el apóstol Pablo tiene una conversión en Cristo Jesús, es un hombre que se vuelve aguerrido, un hombre convencido de quién se le apareció en el camino, un hombre convencido de quién le servía. ¿A quién le servía? Él ya no le serviría a los altos jerarcas de la iglesia, ya no le serviría a los del concilio, a los que antes le servía, a Jesús. Ya les empieza a servir al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y eso es lo que yo quiero que usted me entienda. Cuando usted y yo buscamos, conocemos al Señor Jesucristo, escudriñamos las Escrituras, encontramos que debemos ser constantes en Él, perseverantes hasta la eternidad en Cristo Jesús. Tendremos luchas, dificultades, circunstancias, situaciones difíciles, claro que las tendremos. Yo no le puedo decir a usted que la vida cristiana es gloriosa, vivimos lo glorioso, no la disfrutamos, es diferente. Nos gloriamos, ahí como dice Pablo, nos gloriamos en las debilidades, en las fortalezas, los temores, las persecuciones, las inseguridades. Nos gloriamos, ¿por qué? Porque sabemos que Jesucristo venció a través de la cruz de Calvario y en Él nos podemos gloriar, nos podemos llenar de gloria, de júbilo, de alegría, de ese gozo delante de la presencia del Señor cuando pasamos por diferentes pruebas. Pero no hablamos de las pruebas, que esta prueba, esta circunstancia, esta dificultad que estoy viviendo. No, voy, me postro, me tiro delante de la presencia del Señor y riego mi vida delante de Él, entrego mi alma, mi espíritu, mi corazón delante de la presencia del Señor y entrego todas mis luchas, mis debilidades y me gozo ya delante del Señor. ¿Por qué? Porque Él automáticamente toma todas mis cargas, mis debilidades, mis temores, mis inseguridades y las lleva, las destruye a través de la cruz de Calvario y me da su fortaleza, su convicción, su determinación, su firmeza, su seguridad. Y eso lo puedo entender Pablo. Por eso que Pablo lo dice: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Él obtenemos la victoria, la conquista, la proyección, la visión, la restauración, la redención, la restauración, la sanidad, la paz, el perdón, la salvación, la entrada a la eternidad en Cristo Jesús para poder llegar al Padre. Por eso el mismo Señor Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y está a través de nuestro Señor Jesucristo que llegamos al Padre, de nadie más, de ninguno de esos santos que se han inventado la iglesia tradicional. Ninguno de esos tenemos entrada al reino, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, ya que la palabra de Dios habla de miles de dioses que se ha inventado el hombre, pero solo hay un camino, solo hay un Dios, Jesucristo, y a través de Él podemos llegar al Padre, al Padre Dios. Por eso es en el verso 58, dice: así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire que cuando usted y yo nos esforzamos en esa empresa, incluso trabajamos horas extras, que supuestamente para ganar más plata, le trabajamos a la empresa, ¿cómo le trabajamos a la empresa? ¿Cuántos años duró usted en una empresa trabajando día y noche? Inclusive se esforzaba, llevando el trabajo a su casa, inclusive el trabajo duraba altas horas en la noche trabajando desde su casa. Él llegó a la empresa y también trabajaba y como que muy bien, el jefe lo felicitaba, hermano, y un momento hubo recorte en la empresa. Lo despidieron
¿Dónde quedó tanto esfuerzo, tanto trabajo? No, ahí quedó. No porque lo que pasa es que tenemos recorte. No, lo que pasa es que estamos mirando, estamos cambiando personal. Vamos a hacer una reestructuración, lo que dicen algunas empresas. ¿Dónde quedó tanto esfuerzo? Y cambio a que nos dice Pablo. Dice que el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque Él es el que nos da la salvación, es el que nos da la sanidad, nos da el perdón, nos da la redención, nos da la restitución en el Señor. El trabajo en el Señor no es en vano. Por eso nos gloriamos delante del Señor. Le damos gloria, honra, honor, poder, majestad, alabanza, adoración al Rey de Gloria. Porque viene el Señor y nos da esa claridad, ese entendimiento a través de la palabra. Y es que ahí nos da el Señor ese cambio, esa convicción, esa firmeza de cómo podemos usted y yo ser constantes. Ya que en la parte de la constancia es como usted y yo estamos trabajando en el Señor. Y constante, aquí nos habla que se traduce como inconmovibles. Una persona inconmovible. Una persona estable, una persona firme, una persona proyectada. Por eso Pablo, un hombre inconmovible ya en Cristo Jesús. Inclusive los mismos que lo mandaban le daban cartas para ir a apresar a los cristianos, se quedaban aterrados. Pero este hombre, ¿qué le pasó? ¿Cómo así que ahora es cristiano? ¿Cómo así que ahora sirve a Cristo? ¿Cómo así si antes servía a los altos jerarcas de la iglesia? Y es que se vio el cambio total en Pablo. Vemos a un Pablo totalmente diferente, a un Saulo de Tarso, a un Pablo totalmente en la conversión en Cristo Jesús. Y ya de inconmovibles, que hace referencia a permanecer, inconmovibles, o ser inamovibles, ya que esta palabra se refiere a una resistencia externa contra las dudas, las tentaciones y los desafíos del mundo, a diferencia del punto en el cual la firmeza de las convicciones internas y hace referencia en las cuales muchas personas se basan prácticamente en lo que pueden lograr en el mundo, lo pueden obtener en el mundo y sí, son determinados, firmes, constantes, pero ya en el Señor tenemos al Espíritu Santo, que nos da convicción de pecado, nos da seguridad, nos da esa confianza, nos da el entendimiento a la luz de las Escrituras, y es poder entender cómo podemos entrar a ese cambio, esa transformación ya a través de la palabra, pero siempre y cuando usted y en mí haya esa convicción, haya esa firmeza, haya esa determinación para poderlo hacer. Por eso el apóstol Santiago lo dice en Santiago 1:3-4, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ya en el Señor, en la obra del Señor, no nos va a hacer falta nada. ¿Por qué? Porque le servimos al Señor de señores, al Rey de Gloria, a Jesucristo, y no nos va a hacer falta nada, ¿cierto? Pero aquí Santiago lo dice, que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y esa paciencia solamente la podemos encontrar a través de la dirección del Espíritu Santo, que es el fruto, uno del fruto del Espíritu Santo, donde lo podemos obtener. Pero también tenga esa paciencia, su obra completa, esa obra completa en el servicio del Señor, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Perfectos, cabales delante del Señor, no perfectos y cabales para el mundo, para el Señor, y el Señor nos exhibirá para su gloria y para su honra. Por eso cuando vemos, lo dice el mismo apóstol Santiago en el verso 6 de Santiago 1, dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que se arrastrará por el viento y echada de una parte a otra. Pida con convicción, pida con firmeza, pida con determinación, pida: Señor, yo quiero cambiar, yo quiero ser renovado, restaurado, yo quiero servir en tu obra, porque yo sé que si yo sirvo en tu obra no será en vano, y tendré la recompensa en Cristo Jesús. Es poder tener esa claridad, esa seguridad, esa convicción, esa firmeza de cómo puedo ser una persona firme, constante delante del Señor, y cómo el Señor me puede llegar a usar para su gloria y para su honra. Pero no debemos ser movidos por ninguna acción de fuerza externa, no debemos movernos del lugar que hemos entrado a buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ya que donde desciendan lluvias, como lo dice en el libro de Mateo 7:25, dice: aunque desciendan lluvias, vengan ríos y soplen vientos contra nosotros, no caeremos, de estar fundados sobre la roca, de estar firmes sobre la roca. Ese es un ejemplo que nos coloca el Señor para cómo podemos permanecer sobre la roca. Podrán venir vientos huracanados, vientos que son alguna circunstancia, alguien que venga y lo critique, que juzgue, pero es que usted se metió en esa religión, pero es que esa iglesia, pero es que ahora usted solamente habla de Jesucristo, es que yo solamente lo escucho hablar que el poder de la sangre de Cristo, que ahora la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque usted es una persona con convicción, una persona constante
constante, una persona determinada. Así hablaba Pablo. Pablo no le importaba lo que le dijeran los demás. Pablo no le importaba que lo tildaran, que lo flagelaran, que lo golpearan, que lo encarcelaran. No le importaba, porque sabía a quién le servía. Si antes estaba seguro de que le servía en el mundo a los altos jerarcas de la iglesia, ahora mucho más estaba convencido y constante a quién le servía, al Rey de Gloria. Por eso hoy el tema es constantes. Y para que usted y yo podamos ser constantes, debemos ser hombres, mujeres de oración, de clamor, de intercesión, de ayuno, pero también de estudiar y meditar en la palabra, de pedirle dirección y entendimiento al Espíritu Santo para poder conocer y entender cómo me quiere usar, cómo debo obrar, cómo debo hablar, cómo debo actuar para determinada circunstancia, determinada situación que se nos presente. Le oro y le pido al Señor que usted y yo seamos constantes en Cristo Jesús.